El agua estaba helada. No es el frío que sientes al salir a la calle en una mañana de invierno. Es el frío que mata el agua. El frío que te da el océano Atlántico en diciembre, que no te avisa, simplemente te arrastra. El estuario estaba oscuro. Una oscuridad sin límites, sin horizonte, sin punto de referencia. Solo agua negra, cielo negro y el zumbido lejano de una lancha patrullera alemana que iba y venía en algún lugar de la noche. Dos hombres se acurrucaron en una pequeña canoa de apenas 53 centímetros de ancho. Dejaron de remar. Dejaron de respirar. Se dejaron llevar por la corriente, dos siluetas indistinguibles de la madera a la deriva y los escombros que flotaban silenciosamente en el río Gironda. La lancha patrullera pasó a menos de 40 metros. Ninguno de los dos movió un músculo. Cuando el motor se apagó, el primer hombre levantó lentamente su remo. No habló. No hacía falta. Su compañero lo entendió. Habían llegado demasiado lejos. Habían sobrevivido demasiado. Habían enterrado demasiados compañeros en las frías y oscuras aguas tras ellos como para detenerse ahora. Habían remado durante 5 noches seguidas. Casi 70 millas a través de corrientes de marea, emplazamientos de artillería alemanes, patrullas costeras enemigas y el frío implacable que ya les había arrebatado a dos de sus amigos. Estaban exhaustos más allá del agotamiento. Tenían ampollas en las manos dentro de los guantes. Los hombros habían dejado de arder y se les habían entumecido hacía días. Y lo más peligroso aún estaba por llegar. El puerto de Burdeos, Vigiladue, fortificado. El corazón palpitante de la operación de abastecimiento nazi en la Francia ocupada. Y estos dos hombres, en una canoa de lona sin blindaje, sin apoyo aéreo, sin plan de rescate, iban a remar directamente hacia el centro. El mundo no conocería sus nombres durante años. Pero aquella noche, en diciembre de 1942, estaban a punto de cambiar el curso de la guerra. Para comprender la razón de ser de esta misión, primero hay que entender la magnitud del problema que había paralizado a los planificadores militares aliados durante casi un año. A mediados de 1942, el control alemán sobre la Francia ocupada no era meramente político, sino también logístico. El puerto de Burdeos, situado en la desembocadura del estuario de la Gironda, en el suroeste de Francia, se había convertido en una de las arterias de suministro más importantes para la maquinaria de guerra nazi. Buques mercantes, barcos que burlaban el bloqueo y cargueros entraban y salían de ese puerto con una regularidad alarmante, transportando desde algodón brasileño hasta material bélico japonés. Estos barcos no solo abastecían a Francia, sino que completaban una cadena de suministro global que se extendía desde el lejano oriente, rodeaba el Cabo de Buena Esperanza y llegaba directamente a manos de la Wehrmacht. Las cifras eran asombrosas. Los informes de inteligencia indicaban que en el puerto de Burdeos había hasta una docena de grandes buques de carga en todo momento. En conjunto, transportaban decenas de miles de toneladas de materiales estratégicos, caucho, tungsteno, estaño, aceites, bienes que la industria alemana necesitaba desesperadamente y que no podía obtener de la Europa ocupada. Cada tonelada que llegaba a Burdeos se convertía, con el tiempo, en municiones, componentes de aeronaves, neumáticos y lubricantes industriales para una maquinaria de guerra que ya arrasaba el continente. Los británicos sabían que tenían que detenerlo. La Real Fuerza Aérea lo intentó primero. Se planificaron, autorizaron y ejecutaron bombardeos sobre el puerto de Burdeos. Fracassaron. El puerto se encontraba en pleno interior de Francia, mucho más allá del alcance operativo de la mayoría de los bombarderos británicos en 1942. Los aviones que podían llegar hasta allí solo podían transportar cargas de bombas limitadas, e incluso cuando alcanzaban el objetivo, impactar barcos amarrados en un puerto abarrotado desde gran altitud era prácticamente imposible. Las bajas civiles en la ciudad circundante no eran solo una preocupación moral, sino también política. Bombardear a civiles franceses en una ciudad ocupada conllevaba el riesgo de que la población francesa se volviera contra la causa aliada justo en el momento en que la resistencia necesitaba su apoyo. Un ataque naval convencional era igualmente imposible. El estuario de la Gironda no es un lugar propicio para buques de guerra de superficie. Con casi 80 kilómetros de longitud desde el mar hasta Burdeos, está protegido en su desembocadura por las formidables baterías de artillería costera alemanas en la Pointe de Grave. Cualquier destructor o crucero que intentara remontar el río sería destruido antes de recorrer 16 kilómetros. Los alemanes habían minado el canal. Tenían emplazamientos de artillería costera. Tenían patrulleras. El estuario era,
A todos los efectos prácticos, una trampa mortal para cualquier fuerza naval convencional. Así que los planificadores estaban en un callejón sin salida. Tenían un objetivo que no podían bombardear, ni atacar con artillería, ni alcanzar con buques de superficie. Los barcos entraban y salían de Burdeos como si la guerra se estuviera librando en otro lugar. Y para esos planificadores, sentados en sus oficinas de Londres rodeados de informes de inteligencia y mapas de objetivos, era un punto muerto exasperante y humillante. Ese era el problema. Lo que necesitaban era alguien que, ante una situación imposible, viera algo más que un muro. Su nombre era Herbert George Hassler, Mayor Herbert George Hassler de los Royal Marines. Y si bien es tentador describirlo como una leyenda, y sin duda se ganaría esa descripción antes de que terminara esta historia, en el otoño de 1942, dentro del ejército británico, era conocido principalmente como un excéntrico brillante, a veces exasperante. Tenía 30 años. Nació en Dublín en 1914, hijo de un oficial del ejército que falleció durante la Primera Guerra Mundial cuando Herbert era apenas un niño. Creció con un profundo sentido de servicio, que no era abstracto ni patriótico en el sentido de ondear banderas. Era personal, íntimo, arraigado en la pérdida de su padre. Los Royal Marines no eran simplemente una carrera. Eran, en cierto modo, una herencia, la culminación de algo que había quedado inconcluso. Hassler había servido en Noruega durante la desastrosa campaña de 1940, cuando la fuerza expedicionaria británica fue superada tácticamente por las tropas de montaña alemanas y obligada a una evacuación caótica. Había visto morir a hombres valientes por planes mal ejecutados. Había experimentado la humillación particular del fracaso militar, no por falta de valor, sino por falta de imaginación. Esa experiencia no lo había vuelto cínico, sino preciso. Se obsesionó con la idea de que las operaciones pequeñas y perfectamente ejecutadas podían lograr lo que las grandes y torpes no podían. Llevaba la navegación en la sangre. Había competido desde su adolescencia, cruzando el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones, guiándose por las mareas, las estrellas y su instinto. Entendía el agua como los oficiales de infantería entienden el terreno, no solo como un obstáculo, sino como un lenguaje. Un río te habla si sabes escuchar. Te indica dónde corre la corriente más rápida, dónde se forman los remolinos, donde el agua estancada se encuentra cerca de la orilla y te protege de la corriente. La mayoría de los militares veían el río Gironda como una imposibilidad. Hassler lo miraba y empezaba a calcular. Durante meses, había estado presionando a los Royal Marines para que formaran lo que llamaba un destacamento de patrulla de barreras, una pequeña unidad de piragüistas especialmente entrenados que podían desplegarse desde submarinos, navegar en aguas enemigas y atacar buques desde la línea de flotación. El concepto no era del todo nuevo. Los buzos de la Armada italiana, los célebres operadores Maiali, ya habían logrado resultados espectaculares atacando buques aliados en Gibraltar y Alejandría con torpedos humanos submarinos. Los alemanes tenían sus propias unidades de sabotaje marítimo. Pero los británicos se habían mostrado reacios a adoptar lo que los tradicionalistas militares llamaban despectivamente guerra poco caballerosa. A Hassler no le importaba cómo lo llamaran. Lo que le importaba era que funcionara. En julio de 1942, el Cuartel General de Operaciones Combinadas, la organización creada específicamente para desarrollar y ejecutar operaciones militares no convencionales, dirigida por Lord Louis Mountbatten, finalmente le concedió a Hassler lo que deseaba. Se le autorizó a formar el destacamento de patrulla antiaérea de los Royal Marines. Se le asignó un pequeño grupo de hombres, un presupuesto limitado y la libertad de entrenarlos como mejor le pareciera. Y entonces, casi de inmediato, apareció el objetivo. El informe de inteligencia que llegó al escritorio de Hassler en el otoño de 1942 fue tan demoledor como estimulante. El puerto de Burdeos, los barcos que burlaban el bloqueo, la cadena de suministro que mantenía alimentada a la industria alemana incluso mientras la campaña de bombardeos aliados intentaba asfixiarla. Alguien en operaciones combinadas analizó este problema, el que la RAF no pudo resolver, el que la Armada no pudo resolver, y se lo remitió a Hassler con lo que, en esencia, era una pregunta. ¿Es algo que su gente podría manejar? Hassler examinó los mapas, calculó las distancias, pensó en las mareas, los patrones de patrulla alemanes, la oscuridad de las noches invernales y las capacidades físicas de los hombres que había estado entrenando. Hizo cálculos sobre la resistencia, el frío, el peso de las canoas y el de las minas Lapa que tendrían que transportar. Y entonces dijo que sí.
Más tarde, admitiría que nunca había estado completamente seguro de que fuera posible sobrevivir, pero creía que era factible. Y para Herbert Hasler, eso era suficiente. La canoa que usarían se llamaba Coquille Mark II. No era una embarcación de aspecto imponente. De hecho, era sorprendentemente sencilla para un instrumento de guerra. Medía 4 metros de largo y 53 centímetros de ancho. Tenía una estructura plegable de madera tensada sobre lona engomada, como un kayak diseñado por alguien que buscaba la embarcación mínima posible capaz de transportar a 2 hombres y su equipo. Pesaba aproximadamente 60 kilos completamente cargada. Su calado era mínimo. No tenía motor, ni radar, ni radio. Lo que sí tenía era silencio. Y en el estuario de la Gironda, de noche, el silencio valía más que cualquier blindaje. Cada canoa transportaría a 2 infantes de marina reales, un remero al frente y otro en la retaguardia, además de raciones, agua potable, redes de camuflaje, equipo para dormir y, lo más importante, las armas, minas Lapa. Una mina Lapa era un dispositivo explosivo magnético, aproximadamente del tamaño y la forma de un plato, diseñado para fijarse al casco de un barco por debajo de la línea de flotación y activarse con una espoleta de retardo. Cada canoa llevaría 8 minas Lapa. El plan era fijarlas a los cascos de los barcos objetivo en el puerto de Burdeos, activar las espoletas y marcharse antes del amanecer. Las espoletas detonarían horas después, cuando las canoas ya estuvieran lejos del puerto. El concepto era elegante. La ejecución sería algo completamente distinto. Hasler reclutó a su equipo entre voluntarios de la Infantería de Marina Real a quienes prácticamente no se les había informado sobre la misión a la que se unían. Sabían que era peligroso. Sabían que implicaba canoas y agua. Más allá de eso, desconocían la mayoría de los detalles. Los hombres que superaron el riguroso proceso de selección de Hasler representaban una muestra representativa de la clase trabajadora británica, jóvenes de fábricas, pueblos pesqueros, granjas y barrios residenciales de la ciudad que compartían una cualidad fundamental. Eran excepcionalmente fuertes físicamente y mentalmente inquebrantables. El entrenamiento era brutal, pero metódico y calculado. Hasler no creía en el sufrimiento por el sufrimiento mismo. Creía en preparar a los hombres para el sufrimiento específico que iban a enfrentar. Remaban en aguas heladas durante horas, entrenando sus cuerpos para funcionar cuando el frío hacía tiempo que les había robado la sensibilidad en las manos. Practicaban la navegación nocturna, usando solo las estrellas, la brújula y la sensación de la corriente. Entrenaban el abordaje de buques enemigos desde el agua, colocando minas Lapa en cascos de acero en la oscuridad, usando varillas para posicionar los dispositivos bajo la línea de flotación a la profundidad precisa para lograr el máximo efecto. Practicaban escapar, evadir, desaparecer. Pero también se entrenaron para el fracaso. Hasler era meticuloso a la hora de comprender las maneras en que la misión podía salir mal. Simuló los escenarios con la precisión clínica de un hombre que había sobrevivido a Noruega, sabiendo que el optimismo no era una estrategia. ¿Qué pasaría si una ola hundía una canoa a zarpar? ¿Qué pasaría si las condiciones de la marea eran desfavorables en una noche determinada? ¿Qué pasaría si se encontraban con patrulleras alemanas? ¿Qué pasaría si un hombre resultaba herido? Cada contingencia tenía un protocolo. No todos los protocolos tenían una buena respuesta, pero al menos se habían considerado. Había una posibilidad que no tenía ninguna buena respuesta, y Hasler lo sabía. La misión no tenía un plan de extracción real. La idea de que 10 hombres en 5 canoas pudieran remar 70 millas hasta uno de los puertos más fuertemente custodiados de la Francia ocupada, volar por los aires varios barcos alemanes y luego regresar por el mismo camino nunca se consideró seriamente. El plan siempre fue una infiltración sin retorno. Tras el ataque, los hombres hundirían sus canoas, destruirían todo el equipo y se dispersarían en parejas por la campiña francesa. Intentarían contactar con la resistencia francesa y, finalmente, cruzarían los Pirineos a pie hasta la neutral España. Toda la ruta de escape por tierra abarcaba cientos de millas a través de territorio ocupado, donde ser capturado sin papeles significaba una bala. Lord Mountbatten declaró posteriormente, con su característica modestia, que consideraba aquella misión una de las más valientes que jamás había autorizado. No se equivocaba. La operación recibió el nombre en clave de Frampton. A finales de noviembre de 1942, los 10 hombres seleccionados para la misión se reunieron para una sesión informativa final que dejó absolutamente claro lo que se les pedía que hicieran. Hasler no se anduvo con rodeos. Les habló de las distancias. Les habló de las condiciones.
Les dijo cuál sería la temperatura del agua en la Gironda en diciembre. Apenas por encima de los 4 grados Celsius, muy por debajo del rango en el que un hombre que volcara y permaneciera en el agua durante más de unos minutos perdería la capacidad de nadar. Les dijo que no habría rescate si las cosas salían mal. También les dijo que, de tener éxito, asestarían un golpe de que la operación de abastecimiento alemana en la costa atlántica tardaría meses en recuperarse. Todos, sin excepción, dijeron que estaban dentro. En la tarde del 30 de noviembre de 1942, los 10 hombres y sus 5 canoas, cada una con un nombre que comenzaba con la letra C, siguiendo la tradición de la unidad, Catfish, Crayfish, Conger, Coalfish y Cuttlefish, fueron embarcados en el submarino británico a Setuna en Holylac, Escocia. El submarino los transportaría hasta a pocos kilómetros de la costa francesa, emergiendo de noche para permitir el lanzamiento de las canoas. A partir de ahí, quedaron a su suerte. La travesía bajo el Atlántico fue tensa. Los submarinos son claustrofóbicos incluso en las mejores circunstancias. 10 hombres adicionales con 5 canoas grandes y montañas de equipo hicieron que el HMS Tuna pareciera más pequeño que nunca. Los infantes de marina podían sentir el movimiento del barco, sumergiéndose para evitar colisiones, ajustando el rumbo. Bajo la línea de flotación, en el frío y la oscuridad, esperaban. La noche del 7 de diciembre de 1942, el HMS Tuna emergió frente al estuario de la Gironda. El estado del mar era peor de lo esperado. Había oleaje moderado, con olas rompiendo en el banco de arena de la desembocadura del río. El lanzamiento se tornó inmediatamente peligroso. Y de inmediato, la tragedia. El proceso de extraer las canoas de un submarino a través de la escotilla de torpedos, mientras el barco se balanceaba en un mar en calma, siempre iba a ser la parte más exigente desde el punto de vista técnico de la operación inicial. Lo que nadie había previsto adecuadamente era la rapidez con la que las cosas podían salir catastróficamente mal en la oscuridad, sobre una cubierta que se mecía, con metal frío, lona pesada y hombres intentando trabajar con las manos congeladas. La canoa Cachalot resultó dañada durante la botadura, su casco se rasgó en la escotilla, y quedó inservible antes de recorrer 50 metros. Los 2 hombres a cargo, los infantes de marina Fisher y Ely, observaron impotentes cómo su canoa se volvía inservible. Fueron llevados de vuelta al submarino. Su guerra había terminado antes de haber comenzado. Hasler no tenía cómo transportarlos ni posibilidad de demorarse. Se despidió y siguió remando. Y para colmo, la canoa Coalfish fue arrastrada por una ola y volcó en el fuerte oleaje. El sargento Samuel Wayase y el infante de marina Robert Ewart se encontraron a la deriva en el agua, de noche, en el frío de la desembocadura del estuario de la Gironda, en diciembre. Sus compañeros podían oír sus gritos en la oscuridad. No podían hacer nada. Hasler tomó la decisión que atormentará a cualquier comandante de la historia que haya tenido que tomarla. La formación de canoas no podía arriesgarse a detenerse, dar la vuelta y exponerse a las baterías costeras o a las patrulleras que estaban lo suficientemente cerca como para representar una amenaza. Continue on remando. Wayase y Ewart fueron rescatados por los alemanes al día siguiente. Fueron interrogados y, en cumplimiento de la orden de comandos personal de Adolf Hitler de octubre de 1942, un documento que disponía que todos los soldados aliados de operaciones especiales capturados tras las líneas enemigas debían ser ejecutados, independientemente de su condición de prisioneros de guerra, fueron fusilados. Tenían 23 y 21 años. Hasler aún no lo sabía. Solo sabía que había empezado con 10 hombres y ahora tenía 6. La Gironda de noche es un mundo aparte de la Gironda de día. Durante el día, es un río activo, barcos de pesca, barcazas, transbordadores y lanchas patrulleras alemanas que se mueven con regularidad. De noche, se transforma por completo. Las mareas que la atraviesan no son suaves. La Gironda es uno de los ríos con mayor influencia de mareas en Europa Occidental. Su corriente puede alcanzar los 4 o 5 nudos durante la bajamar, lo suficientemente rápida como para desviar una canoa sin motor kilómetros de su rumbo en un abrir y cerrar de ojos. Los canales cambian. Los bancos de arena se desplazan. Un navegante que desconozca este río puede encallar en medio de lo que debería ser mar abierto. Hasler conocía la teoría de las mareas de la Gironda mejor que casi nadie. Había estudiado las cartas náuticas obsesivamente, memorizado los horarios de la pleamar y la bajamar, y calculado los intervalos de cada ciclo de 24 horas en los que la marea los llevaría río arriba hacia Burdeos en lugar de empujarlos de vuelta al mar.
Pero la teoría y la práctica están separadas por un espacio casi inmenso cuando uno se encuentra en una canoa de 53 centímetros en aguas a 4 grados centígrados, con una lancha patrullera alemana acechando en la oscuridad. El sistema que Hasler había ideado era metódico, casi mecánico en su precisión. Remaban de noche, específicamente, aprovechando la marea alta que llegaba a tierra adentro desde la medianoche hasta la madrugada, y se escondían de día. Durante el día, buscaban una orilla pantanosa o un cañaveral. Sacaban las canoas del agua, las cubrían con redes de camuflaje y permanecían completamente inmóviles durante 12 horas, mientras las patrullas alemanas, los campesinos, los barcos de pesca y los civiles franceses se dedicaban a sus quehaceres a poca distancia. Nada de fuego, nada de olores a comida, solo conversaciones en susurros. Noche tras noche, kilómetro tras kilómetro. La primera noche perdieron otra canoa. La canoa Conger, tripulada por el cabo Sear y el infante de marina Moffat, fue arrastrada por las violentas corrientes cerca de la Puente de Grave. La corriente de resaca allí es extraordinaria. Cuando el enorme volumen de la marea del Atlántico intenta abrirse paso por la estrecha entrada de la Gironda, el agua no fluye, sino que hierve. Las olas estacionarias pueden alcanzar entre 60 y 90 centímetros. Para una canoa cargada, es como una lavadora. Sear y Moffat lucharon con todas sus fuerzas. No pudieron vencerla. Su canoa se volcó. Estaban en el agua. Lo que sucedió después no queda del todo claro en los registros históricos. Ambos hombres llegaron a la orilla exhaustos e hipotérmicos. Finalmente fueron capturados por los alemanes y ejecutados también bajo la orden de comando. Hasler ahora solo contaba con 4 hombres en 2 canoas. La canoa Catfish estaba tripulada por Hasler y el infante de marina Bill Sparks. La canoa Crayfish estaba tripulada por el cabo Albert Laver y el infante de marina William Meese. 4 hombres, 70 millas de río hostil, y el puerto aún por delante. Para comprender lo que esos 4 hombres soportaron durante las noches siguientes, conviene imaginar cómo afecta el frío al cuerpo humano con el tiempo. No me refiero al impacto inmediato, el jadeo, la falta de aire, la urgencia desesperada de los primeros minutos de exposición. Eso se puede superar gracias al instinto humano de supervivencia. Lo más difícil de combatir es el frío acumulativo, ese que se filtra en las articulaciones tras 3 noches inmóvil en la orilla helada de un río, que se instala en los dedos hasta que dejan de ser dedos y se convierten en algo parecido a manos rígidas y duras que, apenas, pueden sujetar el mango de un remo. Ese que afecta la concentración, el juicio, la capacidad de calcular distancias, tiempos y el ángulo de la corriente, las mismas funciones cognitivas que te mantienen con vida. Los hombres de Hasler estaban experimentando todo esto. Comían raciones frías, pequeños paquetes ricos en calorías que prácticamente no servían para reponer el calor que sus cuerpos quemaban para seguir funcionando. Dormían a ratos sobre suelo helado. Remaban de 6 a 8 horas cada noche contra corrientes de marea que, a menudo, les dificultaban la marcha. Y aún así, siguieron adelante. En la tercera noche, se produjo uno de los momentos más peligrosos de toda la travesía. Las canoas se toparon con 2 patrulleras alemanas que operaban en el estrecho cerca de Blaye, una ciudad fortificada en la orilla oriental de la Gironda, aproximadamente a 30 kilómetros al sur de Burdeos. Las patrulleras estaban equipadas con reflectores. Uno de ellos iluminó el agua tan cerca de las canoas que la estela de la patrullera las desestabilizó. Hasler hizo la señal, un gesto con la mano apenas visible en la oscuridad, y los 4 hombres se quedaron inmóviles. Se tumbaron boca abajo. Se dejaron llevar por la corriente. Pasaron las barcas. Los reflectores recorrieron la zona. Durante 4 minutos se parecieron mucho más largos. Ninguno de los hombres en ninguna de las canoas respiró más de lo estrictamente necesario. Las luces se alejaron. Siguieron remando. En la 4ª noche, el agotamiento llegó a tal punto que Hasler comenzó a preocuparse por la capacidad de sus hombres para ejecutar el ataque con la precisión requerida. Colocar minas lapa en los cascos de grandes barcos desde una canoa a la oscuridad no es una tarea que permita el deterioro cognitivo. La sincronización de las espoletas debía ser precisa. La profundidad de colocación debía ser la correcta. Si estaba demasiado alta, la mina podría no perforar el casco por debajo de la línea de flotación. Si estaba demasiado baja, podría quedar oculta por los percebes o desviarse al chocar con la curvatura del casco. La varilla de colocación, un dispositivo largo y articulado que se usaba para posicionar la mina a la profundidad correcta, requería ambas manos y una coordinación precisa para su correcto funcionamiento. Y tenían que hacerlo en silencio, en la oscuridad.
amarrados al casco de un barco alemán, potencialmente a la vista o al alcance del oído de un guardia portuario alemán. Hasler decidió seguir adelante. Los 4 hombres estaban en funcionamiento, a duras penas, pero en funcionamiento. La noche del 11 de diciembre de 1942, su quinta noche en el río, el mayor Herbert Hasler y el infante de marina Bill Sparks, a bordo del Catfish, y el cabo Albert Laver y el infante de marina William East, a bordo del Crayfish, remaron hacia las afueras del puerto de Bordeaux. Existe una cualidad específica en la gran valentía que la distingue de la imprudencia. La imprudencia es el abandono del cálculo. La valentía es la continuación del cálculo con pleno conocimiento de lo que indican las cifras, y la decisión de seguir adelante a pesar de todo, porque la alternativa es inaceptable. Lo que Hasler y sus 3 hombres hicieron aquella noche no fue temerario. Fue el acto de valentía física más calculado y ejecutado con mayor premeditación que la Segunda Guerra Mundial produjo en el frente occidental. Y hubo muchísimos de esos. El puerto de Burdeos en diciembre de 1942 no era un lugar oscuro y silencioso. Era un puerto activo bajo administración militar. Había luces en los muelles. Había lanchas patrulleras que se movían con regularidad. Había guardias en los muelles. Y amarrados al muelle, iluminados por el tenue resplandor de las luces de trabajo, estaban los objetivos, una colección de buques de carga y rompebloqueos alemanes, que flotaban a gran altura sobre el agua con sus bodegas casi vacías, sus oscuros flancos de acero elevándose desde el río Garona como pequeños acantilados. Las 2 canoas se separaron al entrar en el puerto, cada una con objetivos diferentes. Esto fue intencional. No solo duplicaba el número de barcos que podían ser atacados, sino que también significaba que, si una canoa era detectada, la otra aún podría completar su misión. Una vez separadas, no había comunicación entre ellas. Sin refuerzos, sin coordinación. Cada pareja de hombres estaba sola. Hasler y Sparks se acercaron al primer objetivo, el gran buque de carga Tanfels, un rompebloqueos alemán de unas 7.000 toneladas de desplazamiento, recién llegado del lejano oriente. Acercaron el Catfish al casco con la misma delicadeza con la que atracarían un barco de recreo. Hasler tomó la varilla de colocación. Trabajó en absoluto silencio, colocando la primera mina lapa contra el casco por debajo de la línea de flotación, sintiendo a través de la varilla el clic del imán al adherirse al acero. Firme, colocado. Movió la canoa a lo largo del casco. Colocó la segunda mina, y la tercera, y la cuarta, 8 minas lapa, repartidas entre varios barcos. Sus espoletas estaban programadas para una detonación retardada que permitiría a las canoas alejarse del puerto antes de la primera explosión. La operación transcurrió con una calma casi surrealista. Ni alarmas, ni gritos, ni reflectores que iluminaran con sus fríos haces el agua, apuntando hacia la pequeña canoa que avanzaba lentamente junto al casco del Tannenfels. En un momento dado, un guardia del puerto recorrió el muelle que estaba sobre ellos, lo suficientemente cerca como para oír sus pasos y el sonido de una cerilla al encender un cigarrillo. Se pegaron al casco y esperaron. El guardia completó su recorrido y desapareció entre la oscuridad de los edificios del muelle. Mientras tanto, el Crayfish estaba llevando a cabo la misma operación contra otros buques amarrados en las cercanías. Laver y Mee se movían con la misma precisión, con el mismo silencio controlado, colocando sus minas y ajustando sus espoletas, para luego alejarse de los cascos con los movimientos cuidadosos de hombres que comprendían perfectamente la importancia de su firmeza. Los 4 hombres llevaban aproximadamente 1 hora y media en el puerto. Habían colocado minas en varias embarcaciones. Sus canoas estaban ahora ligeras, despojadas de las minas que habían sido su carga y su propósito durante los últimos 5 días y 70 millas de río. Salieron remando del puerto de Burdeos en la oscuridad, antes del amanecer. Nadie los vio marcharse. Las explosiones comenzaron a la mañana siguiente, en la madrugada del 12 de diciembre de 1942. La autoridad portuaria de Burdeos recibió su primer informe aproximadamente a las 6:30 horas. Una gran explosión en dirección a los amarres, seguida de una segunda y una tercera. Para cuando las primeras lanchas de emergencia estuvieron en el agua, la magnitud de lo sucedido se hizo evidente. Varios barcos estaban haciendo agua. El buque de carga Tannenfels tenía una grave brecha en su casco y se inclinaba en el amarre. El Sperrrichter, un buque destructor de minas de vital importancia para la defensa costera alemana, había sufrido graves daños en sus alas de máquinas. El Portland, el Alabama y el Dresden,
Todos ellos importantes buques de carga de la flota que burlaba el bloqueo, habían sufrido daños que los obligarían a entrar en dique seco, algunos durante meses. La respuesta alemana fue inmediata y furiosa. La seguridad del puerto se puso en alerta máxima. Buzos se adentraron en las turbias aguas en busca de minas adicionales. La Gestapo y la Abwehr, la inteligencia militar alemana, comenzaron a reconstruir los hechos, buscando testigos, buscando pruebas, buscando a fantasma que había vagado por su puerto durante la noche. Durante horas no encontraron nada. Entonces, en el lodo del río arriba, una patrulla alemana halló indicios de un campamento, las marcas de una canoa arrastrada por la orilla, los fríos restos de una posición de descanso camuflada. La situación empezaba a aclararse. Alguien había recorrido en canoa todo el estuario de la Gironda. Alguien había llegado desde el mar, viajado 70 millas a través de la Francia ocupada, atacado el puerto y desaparecido. Los alemanes no estaban simplemente enfadados. Estaban, a la manera de esas autoridades militares que han quedado en ridículo, genuinamente alarmados. Si esto podía ocurrir en Burdeos, podía ocurrir en cualquier lugar. Cada puerto, cada amarre, cada fondeadero de la costa atlántica era de repente vulnerable a un enemigo que no podían ver venir, interceptar ni detener por medios convencionales. La revisión de seguridad que siguió a la Operación Franton llegó a consumir miles de horas de trabajo de los recursos militares alemanes a lo largo de toda la costa atlántica. Se instauraron nuevos patrones de patrullaje. Se desplegaron redes antibuceo en puertos clave. El estado de alerta de los guardias portuarios en toda la Francia ocupada se mantuvo elevado durante meses. Cada una de esas horas dedicadas a la seguridad portuaria era una hora que no se dedicaba a otra cosa. Eso también suponía un coste. Para Hasler y Sparks, la noche del ataque no supuso el fin del peligro. Fue simplemente la transición de un tipo de peligro a otro. Tras el ataque, hundieron el Catfish en aguas poco profundas, lo lastraron y observaron cómo se hundía. Luego, desmontaron todo lo que les resultaba útil y comenzaron a avanzar a pie tierra adentro. La ruta de escape que las operaciones combinadas habían planeado para ellos, y cabe decir que, planificado, es quizás una palabra generosa para lo que en realidad era un camino teórico a través de cientos de kilómetros de Francia ocupada, requería que contactaran con la resistencia francesa, obtuvieran documentos civiles, finalmente, cruzaran los Pirineos hacia España. Lo que siguió fue una odisea de 3 meses a través de la Francia ocupada que puso a prueba todo aquello que las frías aguas de la Gironda no habían quebrado ya. Hasler y Sparks se trasladaron de un refugio a otro, guiados por miembros de la resistencia francesa que arriesgaron sus propias vidas y las de sus familias para dar cobijo a 2 comandos británicos indocumentados y con un francés limitado. Dormían en áticos y graneros, vestían ropa de civil proporcionada por desconocidos, comían lo que encontraban sin levantar sospechas y seguían en constante movimiento. Los Pirineos a finales del invierno no son un paseo tranquilo. Los pasos de montaña que utilizaron las redes de escape eran altos, fríos e implacables. Hasler y Sparks los cruzaron a principios de 1943, abriéndose paso entre la nieve y la altitud con guías que habían realizado la travesía muchas veces y que se movían con la eficiencia particular de quienes consideran las montañas no una aventura, sino un lugar de trabajo. En el lado español de la frontera, contactaron con las autoridades británicas en Gibraltar a través de las redes oficiales de escape y evasión. Regresaron a Gran Bretaña en abril de 1943, casi 4 meses después de haber partido. Fueron los únicos 2 que lo lograron. De los 10 hombres originales, la historia termina de forma muy diferente dependiendo de a cuál de ellos sigas. El cabo Laver y Marine Mies, que habían actuado correctamente, habían remado hasta Burdeos, colocado sus minas y escapado a la campiña francesa, fueron capturados por los alemanes a los pocos días del ataque. Fueron entregados a la Gestapo, fueron interrogados, y el 23 de marzo de 1943 fueron llevados a un campo a las afueras de Burdeos y fusilados. Tenían 21 y 20 años. El infante de Marina Moffat y el cabo Sear, que habían volcado en las corrientes de marea en Puente de Grave la primera noche y habían logrado llegar a la orilla, fueron capturados, interrogados y fusilados. Marine Guayase y Marine Ward, rescatados del agua tras volcar en la desembocadura del estuario. Fotografiados. De los 6 hombres que entraron en la Gironda el 7 de diciembre pero no lograron regresar a Gran Bretaña, los 6 fueron ejecutados por los alemanes en virtud de la orden de comandos de Hitler,
un documento que posteriormente se utilizó como prueba en el Tribunal de Crímenes de Guerra de Nuremberg en el enjuiciamiento de quienes la habían autorizado y ejecutado. La única consuelo, si es que se puede hablar de consuelo, es que Hasler y Sparks desconocían el destino de sus compañeros durante mucho tiempo. La historia completa solo se conoció tras el fin de la guerra, al recopilarse los registros, localizar a los testigos y encontrar las tumbas. Para entonces, ambos hombres ya habían sido homenajeados y celebrados. Habían concedido entrevistas y relatado la historia de la Operación Frampton a un público ávido de pruebas de que el valor existía en el mundo. Enterarse de que sus amigos habían sido asesinados a tiros, no en combate sino a sangre fría, después de que terminara la lucha, fue un tipo de dolor diferente. Un dolor que no encalla en la narrativa heroica. Un dolor que reside en los rincones silenciosos donde las medallas no llegan. Herbert Hasler recibió la Orden de Servicio Distinguido por su liderazgo en la Operación Frampton. Bill Sparks recibió la Medalla al Servicio Distinguido. Los demás hombres recibieron un reconocimiento póstumo. Sus nombres fueron inscritos en las listas de los Royal Marines y recordados en monumentos conmemorativos tanto en Gran Bretaña como en Francia. La valoración que Lord Mountbatten hizo de la Operación Frampton, su afirmación de que podría haber acortado la guerra 6 meses, ha sido objeto de debate entre los historiadores desde entonces. Probablemente se trate de una exageración, del mismo modo que quienes autorizan actos de valentía excepcional a veces exageran sus consecuencias, pues el valor en sí mismo exige un reconocimiento proporcional. La realidad es más mesurada y, a su manera, más significativa. Los daños a la navegación en el puerto de Burdeos fueron reales y duraderos. Varios de los buques atacados requirieron meses en dique seco para reparaciones. El Tannen Fez no volvió a realizar ningún bloqueo durante casi 6 meses. La interrupción de la cadena de suministro fue considerable. Pero más allá de los daños materiales, el impacto de la doctrina de seguridad alemana a lo largo de la costa atlántica fue profundo. La reasignación de recursos a la defensa portuaria, el estado de alerta elevado mantenido durante meses, la enorme cantidad de horas hombre consumidas por la respuesta alemana a 4 hombres en 2 canoas. Todo esto representa un efecto multiplicador que hace que la fría aritmética de los resultados inmediatos de la misión parezca modesta en comparación. Y luego está la lección que la Operación Frampton incorporó a la doctrina de todas las unidades de fuerzas especiales que surgieron después. La lección es esta: que un pequeño grupo de individuos perfectamente entrenados y motivados, con un plan audaz y la libertad de ejecutarlo con inteligencia y creatividad, pueden alcanzar objetivos inexpugnables a la fuerza convencional. La lección es que las matemáticas de la masa y la potencia de fuego no son las únicas que importan en la guerra. A veces, la ecuación más importante no tiene nada que ver con la cantidad de armas, aviones o soldados. A veces, simplemente se trata de si quienes están en las embarcaciones seguirán remando cuando todas las voces sensatas en su cabeza les dicen que la situación es imposible. Esta lección no murió con la Operación Frampton. Fue asimilada, fue institucionalizada. El destacamento de patrulla de barreras de los Royal Marines, el pequeño, excéntrico y peligroso experimento de Hasler, pasó a formar parte del linaje de que surgió el Servicio Especial de Embarcaciones SBS. El SBS es hoy una de las unidades de operaciones especiales más elitistas del mundo. Sus operadores siguen entrenando en natación de combate, en infiltración en canoa, en el antiguo e implacable arte de acercarse sigilosamente al enemigo desde el agua. Siguen aprendiendo a sobrevivir en aguas frías, a navegar ríos con mareas en la oscuridad, a encontrar soluciones ingeniosas en situaciones donde no existe una solución obvia. Cada vez que un operador de SBS se adentra en las aguas de algún puerto oscuro en algún país hostil, lleva consigo la herencia de un hombre que caminó 70 millas hasta el puerto de Burdeos con 8 minas Lapa y la obstinación de no detenerse. Tras la guerra, Hasler nunca logró reintegrarse del todo a la vida cotidiana. Se convirtió en una leyenda de la vela. Ayudó a diseñar el moderno trimarán monoplaza, compitió en las primeras regatas transatlánticas y pasó gran parte de su vida adulta en el mar, probablemente el único lugar donde se sintió plenamente a gusto. Falleció en 1987, tras haber sido durante 4 décadas uno de los hombres más notables de Gran Bretaña, sin llamar especialmente la atención sobre ello. Bill Sparks, el marine William Sparks, el joven que había remado junto a Hasler durante cada una de esas 70 millas, que había ayudado a colocar las minas y a activar las mechas, que había salido sigilosamente del puerto de Burdeos antes del amanecer, que había cruzado los Pirineos a pie en invierno. Bill Sparks vivió hasta 2002. Fue entrevistado, escribió sus memorias, regresó a Burdeos,
más de una vez, y se paró junto al río donde todo había sucedido, y contempló el agua. En una de sus últimas entrevistas, dijo que pensaba en los hombres que no regresaron. Pensaba en ellos a menudo. Dijo que lo único que tenía sentido para él, el único marco a través del cual un joven del este de Londres podía comprender lo que habían hecho y por qué, era que habían creído, genuina y completamente, que valía la pena hacerlo. No en el sentido abstracto y patriótico que se plasma en los monumentos conmemorativos, sino en el sentido concreto, específico y personal que significa: estos barcos, este puerto, estas minas, esta noche. Podemos hacerlo, y vale la pena hacerlo. Esa convicción, defendida por 6 hombres que murieron por ella y 2 que sobrevivieron, logró colocar más de 450 kilos de explosivos Lapa en los cascos de los buques de carga alemanes. Demostró de lo que son capaces los seres humanos cuando se niegan a aceptar que la situación es imposible. Y ese es el verdadero legado de los héroes de Coquelcel. No los barcos que hundieron o dañaron. No el valor de inteligencia de la respuesta alemana. Ni siquiera la doctrina que escribieron en la memoria institucional del Servicio Especial de Embarcaciones. El legado es el recordatorio, la negativa a ser olvidados, de que existe en los seres humanos una capacidad de valentía que no puede medirse con ningún instrumento. Que el agua fría no siempre vence, que la oscuridad no siempre vence, que a veces 4 hombres en 2 canoas pueden remar hasta el puerto más fuertemente custodiado de la Francia ocupada y hacer lo que los bombarderos no pudieron hacer, lo que los buques de guerra no pudieron hacer, lo que todos los cálculos militares convencionales decían que era imposible. Los llamaban locos. De todos modos, remaron. La historia no termina con medallas. Termina con 2 ancianos de pie junto a un río francés, recordando a los que no regresaron a casa. Termina con nombres grabados en piedra y las tranquilas aguas de la Gironda fluyendo impasibles, indiferentes a la historia, sin llevar nada más que la marea. Esa es la esencia del verdadero coraje. No se da cuenta de que está siendo valiente. Simplemente sigue remando. Si esta historia te conmovió, si sentiste aunque sea una pequeña parte de lo que sintieron esos hombres en esas aguas oscuras, dale me gusta a este video. No te cuesta nada y significa muchísimo para un canal dedicado a asegurar que estas historias no caigan en el olvido. Cada me gusta le indica al algoritmo que estos hombres merecen ser recordados. Suscríbete a Historia de Batalla TV si eres nuevo por aquí. No nos limitamos a la historia superficial. Exploramos los lugares que los libros de texto omiten. Encontramos las historias que casi se perdieron. Y las contamos como merecen ser contadas, con todo el peso de lo que realmente costaron. Y hoy, en los comentarios, quiero preguntarles esto. Si hubieran sido uno de esos hombres a bordo del HS Tuna aquella noche, si Hazler les hubiera contado lo que les esperaba a final de 70 millas de río oscuro, ¿se habrían subido a la canoa? Díganme con sinceridad. Quiero saber su opinión. En el próximo video, nos adentramos en el desierto del norte de África con un tipo diferente de loco y una operación imposible diferente. Una que requirió a 7 hombres, a 480 kilómetros tras las líneas enemigas, y un plan tan audaz que ni siquiera los hombres que lo ejecutaban estaban seguros de que fuera real. No se lo querrán perder. Gracias por vernos. Gracias por su interés. Y, sobre todo, gracias por formar parte de una comunidad que cree que el pasado importa, porque quienes lo vivieron creían que sus vidas importaban. Lo hicieron. Sí, lo hacen.